Hola amigos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso se trata del capítulo número 4 del mini curso de herramientas de comunicación al final de la vida. Unos micro resúmenes de un curso más ampliado que tenéis aquí abajo el enlace, que está en la plataforma de formación online Enfermera Digital. Os dejo por ahí encima el enlace al capítulo número 3 y podéis ver en el canal todos los micro resúmenes que voy haciendo sobre un tema tan importante como el de herramientas de comunicación, o lo que es lo mismo, cómo hablar con nuestros pacientes, pero en este caso concreto, pacientes que están en sus últimos momentos de vida. Tengo especial interés en que nos ubiquemos en el espacio y en el tiempo en el que estamos desarrollando nuestra profesión. En el anterior capítulo hablamos un poquito de la disyuntiva, ¿no? De esta disyuntiva de los docentes, que tenemos que presentar en nuestros cursos o nuestras docencias un mundo ideal, ¿no? En el que parece que somos súper profesionales y que todo es perfecto, pero luego esto dista muchísimo de la realidad, de este mundo real en el que trabajamos. Este mundo real vamos a seguir trabajando un poquito o ampliando un poquito de contenido sobre esto, porque me parece muy interesante ver qué problemas nos surgen a la hora de comunicarnos y de tratar con nuestros pacientes. Al inicio de la profesión enfermera, en sus primeros años de vida, las mujeres que desarrollaban la profesión eran consideradas chusma, casi peor que el servicio doméstico. ¿Por qué? Porque eran mujeres que estaban en contacto con lo más miserable del ser humano, la enfermedad y el sufrimiento, y además estaban en contacto y tocaban el cuerpo desnudo de los hombres. Esto era muy mal considerado por mujeres o por las personas de las clases sociales más altas. ¿Qué ocurría con estas mujeres? Pues que además estaban desarrollando su profesión, que en aquel momento no era ni profesión, también en condiciones de salubridad pésimas. Se comenzó a desarrollar la profesión, la enfermería, en campos de batalla, imaginaos. Estas mujeres, muchas de ellas, eran alcohólicas porque no podían soportar estos enormes sufrimientos a los que se veían sometidas, y con las personas con las que se relacionaban pues sufrían enormemente. Esto en sus emociones afectaba muchísimo, y además la consideración social que tenían, como hemos visto, era pues mala. ¿Qué nos ocurre en la actualidad? Las enfermeras en concreto y todas las profesiones sanitarias somos socialmente bien consideradas, pero tenemos otros problemas añadidos o diferentes a estos, y son la sobrecarga de trabajo. La sobrecarga de trabajo, que es el germen o la semilla de un problema que se llama burnout o el síndrome del quemado, que afecta enormemente a nuestra manera de relacionarnos con nuestros pacientes e incluso, si me apuras, con nuestros propios compañeros, y que afecta también muchísimo a nuestro propio estado de ánimo, que puede afectar también a nuestra vida personal. El problema actual de la sobrecarga, pues vamos a analizarlo en números. Pues mirad, en España hay 5 enfermeras por cada 1000 habitantes. La media en Europa es de 9 enfermeras por cada 1000 habitantes. En las plantas de hospitalización en las que yo desarrollo mi trabajo, trabajamos con 20-30 pacientes a veces por enfermera, sobre todo en los turnos de noche. Yo he tenido turnos de noche en los que llevo a pacientes oncológicos, muchos de ellos en sus últimos días de vida, pues llevo a veces a 22 pacientes yo sola. Los estudios presentan que la cifra adecuada debe rondar entre los 6 u 8 pacientes por enfermera. Fijaos la diferencia. Hay muchos estudios que hablan de la relación que hay entre la sobrecarga de trabajo de una enfermera y el sufrimiento o la muerte de los pacientes. Hay uno en concreto realizado en Australia, que se publicó en la revista científica The Lancet,
que nos arroja datos bastante interesantes. Luego también hay en Australia una ley que en España está en pañales todavía, en la que se legisla, en la que por ley los ratios de enfermera-paciente se han de cumplir y que en Australia pusieron un límite a un máximo de 4 pacientes por enfermera. Y a partir o a raíz de esta ley, la mortalidad en los hospitales se redujo en un 7%. Aquí en España, en la Universidad de Sevilla, se hizo también un estudio en el que se vio que por cada paciente que se añade a la carga de trabajo de la enfermera, hay un aumento de la mortalidad de un 19%. Todo esto sumado a la penosidad de los turnos, a la dificultad para combinar bien la vida profesional y la vida social, la precariedad laboral por contratos inestables laborales, sobre todo al inicio de nuestro desempeño laboral, mala gestión en los días libres, ¿no? Esto de que pides un día pues para ir a una reunión familiar, un evento o lo que sea, unas vacaciones, un viaje, y a lo mejor faltan 2 días para ese evento y todavía no sabes si tienes el día. La difícil situación motivada a raíz del COVID en estos últimos años. Todo esto provoca que casi un 85% de las enfermeras reconozcan que han visto en sus últimos meses o en estos últimos 2 años que su salud mental se ha visto afectada. Entonces, trabajar en un entorno así ya es penoso, ya es duro. Pero si a esto le sumamos que trabajamos con pacientes en cuidados paliativos o con pacientes en sus últimos días de vida, la situación se complica. Nos enfrentamos día a día a emociones de los pacientes en situaciones de sufrimiento y también de sus familiares. Y podemos sufrir esto que llamamos el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. El síndrome del burnout o el síndrome del quemado se define como la situación en la que notamos que nuestras energías empiezan a fallar y nos comenzamos a sentir exhaustos porque las demandas externas son excesivas a nuestra energía o nuestros recursos. Y esto ocurre cuando un miembro de la organización, por razones sean cuales sean, y tras muchos intentos por estas situaciones que hemos visto, se vuelve inoperante. Nosotros somos muy vulnerables. Por lo tanto, somos carne de cañón para sufrir este síndrome del burnout. La emoción que está detrás de este síndrome del burnout es la empatía. Hablaremos bastante ampliamente en capítulos o en vídeos posteriores sobre la empatía, pero la empatía es una de las herramientas más importantes que tenemos los sanitarios y que tenemos las enfermeras. La empatía es una herramienta que nos permite establecer una relación de ayuda correcta con nuestros pacientes. Ser empático conlleva a veces costes muy altos para los profesionales sanitarios. Por esa razón tenemos que saber modular adecuadamente esta empatía sin que llegue a afectarnos a nuestras propias emociones. Aquí es donde comienza este trabajo personal de autoconocimiento. ¿Qué puede ocurrir cuando no manejamos bien la empatía? Comenzamos a desgastarnos, a sufrir, a tener esta sensación de agotamiento. Pueden ocurrir 2 cosas. Y es que nos alejemos emocionalmente de los pacientes y de sus emociones y que por lo tanto comencemos siendo profesionales fríos y que estemos siendo deshumanos, es decir, les tratemos con una deshumanización, lo cual ante situaciones de final de vida tiene un enorme coste por el sufrimiento que puede provocarle al paciente o a los familiares que tenemos delante. El otro riesgo que podemos sufrir cuando estamos en esta situación de desgaste, y es lo contrario, no somos capaces de desconectar y comenzamos a sufrir porque nos vemos tan desbordados que nuestra salud mental se ve a tope de sufrimiento y la empatía nos impide desconectar. Una empatía mal gestionada nos impide desconectar de este sufrimiento, de estas emociones de los pacientes y
podemos sufrir situaciones de ansiedad, de depresión, y no conocemos el motivo por el cual nos está sucediendo esto. Es decir, un síndrome del burnout en el que las demandas son excesivas a nuestra energía puede llevarnos a la deshumanización por un lado, o puede llevarnos a sufrir enormemente porque la empatía no la estamos manejando bien y nos estamos fusionando con las emociones del paciente y con su sufrimiento. Hay una serie de factores de riesgo en el desarrollo del síndrome del burnout. Es decir, hay personas que son más proclives a sufrir este síndrome del burnout. Os voy a contar una anécdota, y es que hace unos meses yo voy a trabajar en el autobús todos los días, y a veces pues voy charlando con algún compañero o con alguna compañera. Pues mirad, los 40 minutos de autobús fui sentada con una persona, con una compañera, que todo el rato fue quejándose de su planta, de los compañeros, del mal ambiente, de los coordinadores, de lo cansada que estaba. Todo el rato fueron 40 minutos en los que no vi en ella ni un ápice de buen rollo, de energía positiva, y vi claramente que esta persona estaba viviendo un síndrome del burnout. Estaba viendo solo lo negativo, estaba agotada mentalmente, ya que una persona que en un ámbito como un transporte público en el que puedes hablar de miles de cosas, lo único que hizo fue hablar de algo negativo. Seguramente se os está viniendo a la cabeza algún compañero o alguna compañera. Estos factores de riesgo que hace que haya personas más proclives, bueno, pues los vamos a nombrar así un poquito por encima, ¿no? Para que estos vídeos no sean excesivamente largos. Hay una serie de variables sociodemográficas. Por ejemplo, personas de una corta edad tienen más papeletas para sufrir el síndrome del burnout, porque en general estas personas tienen menos capacidad para manejar el estrés, porque no han aprendido estrategias adecuadas, y porque a lo mejor también sus expectativas en su ámbito profesional pues no se ven satisfechas. Creían que la profesión iba a ser otra cosa distinta, entonces sufren un shock que hace que puedan sufrir este síndrome del burnout. Las mujeres tienen también más papeletas para sufrir este agotamiento emocional, y estos estudios dicen que los profesionales casados tienen un mayor riesgo a desarrollar el síndrome del burnout. También hay variables de personalidad. Bueno, pues aquellas personas que no tienen un adecuado manejo de sus emociones tienen más papeletas de sufrir el síndrome del burnout. Personas poco estables emocionalmente, personas negativas, es decir, esas personas que tienden a interpretar pues la realidad desde un punto de vista negativo, personas con baja capacidad de frustración, tienden a tener más papeletas, ¿no?, para sufrir este síndrome del burnout. También variables ocupacionales. Hay más riesgo en aquellas personas que llevan más años en el mismo puesto de trabajo. Esto es así. Se dice que es bueno ir cambiando, ¿no?, de vez en cuando de planta o de servicio. Condiciones estresantes, ¿no?, en el trabajo, situaciones en las que vemos que no tenemos tiempo suficiente para tratar con nuestros pacientes y que nuestras tareas pues se ven afectadas, ¿no? Todas esas situaciones hacen que las personas tengan más papeletas para sufrir el síndrome del burnout. Y lógicamente aquellas personas que trabajamos en plantas de oncología, en plantas de cuidados paliativos, en los que las malas noticias son nuestro día a día, también tenemos más papeletas para sufrir este síndrome del burnout. ¿Qué hacemos si vemos estas alarmas que nos pitan y nos dicen, oye, qué cansado estás, oye, estás pasando ya olímpicamente de las emociones de tu paciente cuando tú no eras así? ¿Qué hacemos? Bueno, pues es muy importante hablar con nuestras compañeras, buscar el apoyo, hablar, contar qué es lo que nos está pasando, buscar ayuda también a través de un psicólogo, ser conscientes de que tenemos unos límites
imponernos también unos periodos de descanso cuando nos veamos desbordados. Hay momentos en los que entras en una habitación a colocar una sedación al paciente y el de al lado pues te está tocando el timbre porque tiene dolor y luego más adelante tienes que administrar pues un antibiótico. Pues a veces entre una situación estresante y otra, tomarnos un tiempo para respirar, para desconectar de una emoción y de otra y no llevarnos esa mochila de emociones a los siguientes pacientes. Y es muy importante también una buena formación en herramientas de comunicación. Por eso estamos aquí y estamos viendo este curso, y también insto a los responsables de las docencias de los hospitales y de las universidades que le den mayor importancia a este tema, porque es muy, muy importante. También el darnos cuenta que esto nos está pasando. Yo hay veces que noto que digo, uy, necesito no ir al hospital en un tiempo. Entonces, bueno, si tenemos posibilidad de tomarnos unos días libres, desconectar, hacer deporte, salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza, ocupar nuestra mente con pequeños sueños, con pequeños retos, con pequeños viajes que nos permitan ir con más fuerza. Y es muy importante este autoconocimiento que nos permita darnos cuenta de quiénes somos, para darnos cuenta cuando dejamos de ser quienes queremos ser. Espero que te haya gustado este vídeo. Te emplazo a los siguientes. Deja like si te ha gustado, suscríbete al canal y tienes ahí unos cuantos capítulos más si no los has visto. Os dejo los enlaces, os dejo también abierto un espacio de reflexión en los comentarios, a ver si os animáis a comentarme pues situaciones personales o del ámbito profesional, para que entre todos vayamos cogiendo un mayor enriquecimiento en este tema tan importante. Un beso a todos y hasta el próximo vídeo.